Segunda Guerra Mundial. Primera parte. El Tercer Reich. Bueno, el Tercer Reich, como ya sabemos, fue el Tercer Reino Alemán de Hitler, donde Hitler gobernaba. Hagamos un breve resumen del capítulo anterior, donde vimos que Hitler había asumido después de la República de Weimar. La República de Weimar era luego de que terminara la Primera Guerra Mundial, Alemania perdió y empezó a haber una república democrática impuesta por los aliados. El presidente de esta república democrática fue Hindenburg, que era un héroe de la Primera Guerra en el que peleó en Frente Oriental. Y luego, tras conseguir la aclamación popular, Hitler asumió como canciller y tras morir Hindenburg, Hitler asumió democráticamente como presidente. Pero recordemos un poco el Tratado de Versalles. Este tratado que hicieron los aliados para destruir Alemania, culpando a Alemania de la completa culpa de la Gran Guerra. Decidieron quitarle territorio para limitarlo a ser un pequeño país en Europa, imponerle tributos altísimos que después de la crisis del 29 no pudieron pagar, y por lo tanto les quitaron las provincias del Ruhr, que eran unas provincias industriales, y las pusieron como parte de Francia. Le quitaron lo que fue el Tratado de Brest-Litovsk con Rusia, que luego de la rendición de Rusia le había entregado unos territorios a Alemania. Bueno, eso se hicieron territorios independientes. Además de que redujeron su ejército a 100.000 personas, o sea, nada, y vetaron el servicio militar obligatorio, o sea, solamente era voluntario, no podían tener submarinos ni armas semejantes. Además de que, bueno, principalmente eso, y eso produjo unas consecuencias. Acá tenemos esta caricatura, el partido de Hitler saliendo desde el interior del Tratado de Versalles. Y aquí el partido de Hitler, el nacionalsocialismo, o mejor abreviado nazi, no fue sino un producto del resentimiento que produjo este tratado. ¿Cuál es el origen de la idea nacionalsocialista? Bueno, aparte del Tratado de Versalles. El chauvinismo. ¿Qué es el chauvinismo? Es el nacionalismo exacerbado. Es decir, un amor a la patria extremista. Donde, o sea, el amor a la patria es bueno, está claro. Pero esto era llevarlo a un extremo máximo. Donde decían que Alemania era lo superior a todo y no había nada superior a Alemania. Lógico. Y luego, desde luego, el fin de la Primera Guerra Mundial, donde Alemania quedó completamente destruida, y eso ya lo explicamos en el Tratado de Versalles. Y bueno, vamos a mencionar un poco la distorsión de la filosofía de Nietzsche, porque muchos nacionalsocialistas dicen que se basan en conceptos filosóficos del gran filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Pero vamos a hacer una pequeña aclaración al respecto. Friedrich Nietzsche hablaba sobre el concepto de un superhombre. El superhombre de Nietzsche era un hombre sin ataduras, que no aceptaba las imposiciones de la sociedad, que en pocas palabras decía lo que quería, ¿ya? Eso resumiendo, porque no vamos a entrar en conceptos filosóficos. Pero Hitler tuvo el concepto de superhombre como el hombre ario, el alemán, rubio, etc. ¿Ya? Nada que ver, no, por favor. Si alguien les dice que los nacionalsocialistas se basan en Nietzsche, distorsionaron a Nietzsche por completo. Y bueno, en resumen, llega Hitler como presidente elegido democráticamente en Alemania. Oigan, pongo énfasis en esto de ser elegido democráticamente, porque así demuestra que no todos los gobiernos democráticos, por el mero hecho de ser democráticos, son buenos, ya que es sabido por todo el mundo que Hitler causó más destrozos y daños a la humanidad que ningún otro ser humano. Y bueno, acá está Hitler cuando fue proclamado presidente del Tercer Reich, gobernante. Y vamos a hablar ahora entonces del tema más famoso de la Segunda Guerra Mundial, por el que todos conocen a este periodo. Hasta los que no lo conocen por eso. Han hecho millones de películas, libros, obras, cuadros, museos, libros, obras, cuadros. Ya, bueno, para. En serio, hasta los niños saben de este tema. De hecho, si les mencionan a Hitler, como que relacionan el tiro. Ah, Hitler el que mata a los judíos. Lógico, los judíos. ¿Y por qué dirán ustedes este odio hacia el pueblo judío? Recordemos lo que tenía Hitler como el superhombre, esa distorsión de Nietzsche, claro.
que era el hombre ario, alemán, etc. Aunque Hitler era austriaco. Bueno, no importa. Hitler decía que los judíos eran una raza inferior, que había llegado a Alemania a usurpar lo que correspondía a los alemanes, a quitarles trabajo, dinero, posición, y que ellos acaparaban todo lo que no les pertenecía. Y con eso la sociedad alemana estuvo de acuerdo y empezaron a reprimir y a odiar a los judíos. Y bueno, ya mencionamos lo que era el Ruhr. Dijimos que como Alemania no había podido pagar los tributos de guerra a Francia luego de la crisis del 29, les quitaron las tierras del Ruhr, que eran unas provincias industriales. ¿Recuerdan? Pero Hitler no estaba de acuerdo con esto. Claro, nadie. Hitler ignoró por completo el Tratado de Versalles, aumentó el ejército y recuperó los territorios. Así que invadió el Ruhr. Esta es una foto de las tropas alemanas invadiendo el Ruhr. Y lo recuperó. ¿Y cuál sería la reacción del pueblo ante la recuperación de un territorio que consideraban perdido? La reacción: alegría, gozo. Todo el mundo estuvo de acuerdo y a favor de este Hitler maravilloso que les recobraba lo que era suyo. No por mucho. Pero sigamos. ¿Qué es el Anschluss? Anschluss, por definición, significa unión. Unión. Y bueno, antiguamente Alemania estaba compuesta por varios territorios, o lo que era la antigua Prusia, no sé si recuerdan el primer video de la Primera Guerra Mundial, que luego de la Primera Guerra fueron quitados de Alemania y anexionados a otros países. Uno de estos territorios era parte de Polonia, otra parte de Checoslovaquia, y había un territorio que jamás fue anexionado a Alemania, jamás perteneció a Alemania, que era Austria. Haciendo caquita como si fuera un perrito, mi guaguita. Entonces Austria compartía cultura, historia, idioma, etc. con Alemania, y muchos coincidían en que debía ser anexionada a este país. Por lo tanto, en 1938 Adolfo Hitler unió a Austria al reino alemán, al Tercer Reich. Y Checoslovaquia tenía en la frontera con Alemania muchos habitantes alemanes que vivían ahí. Entonces Hitler usó esa excusa para decir que conquistaría ese territorio, esa franja de Checoslovaquia, para anexionar el Tercer Reich, pero luego de anexionar esa franja no pudieron combatir a que Hitler invadiera Checoslovaquia por completo y la uniera al Tercer Reich. Esta es foto de Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra. ¿Cuál sería la reacción de los aliados entonces a estos avances de Hitler? Por supuesto que recelo. ¿Qué hace este hombre ignorando totalmente las cláusulas del Tratado de Versalles y acaparando más y más territorio? ¿Qué quiere acaso? ¿Otra gran guerra? ¿Una segunda guerra mundial? Y bueno, sigamos. Polonia, este país de acá, tenía un pequeño territorio que antes había pertenecido a Prusia, la antigua Alemania. Y Hitler pensó que sería conveniente recuperarla. Por lo tanto, el 1 de septiembre de 1939 las tropas alemanas marcharon por Varsovia y se dirigieron a ese territorio polaco. Y lo invadieron. La reacción de los aliados fue: esto no puede seguir llevándose a cabo, ya que se dieron cuenta que Hitler tenía como función conquistarlo todo. Ya había sobrepasado los límites. Por lo tanto, los aliados decidieron, luego de la invasión de Hitler a Polonia ese mismo día, el 1 de septiembre del 39, declarar la guerra, dando comienzo así a la Segunda Guerra Mundial.